Ya estamos, doctor Palazzo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy inauguramos la temporada 2026 de las sesiones del Instituto y el director del Departamento de Derecho Público, el profesor José Belisle, ha tenido la inmensa gentileza de aceptar nuestra invitación de estar presentes, saludarnos y conocernos, pero nos ha pedido que le perdonemos su permanencia breve porque está dando clases en la Universidad Católica de Córdoba. De manera que, doctor Belisle, en nombre de mío propio, por supuesto, del doctor Julio Altamira Gijena, que es el director honorario de este instituto, le damos la cordial bienvenida, lo incorporamos como integrante del instituto, esperamos contar con una presencia plena en sucesivas exposiciones y si quiere hacer uso de esta tribuna sería para nosotros un grandísimo honor. Así que le agradecemos en nombre de todos los presentes su presencia y lo liberamos de continuar vinculado para que pueda cumplir con esas obligaciones académicas. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Estimado doctor Palazzo, muchas gracias a usted y en su nombre a cada una y a cada uno de los integrantes del instituto. Para mí es un honor y no es un cumplido, creo que lo sabe usted, lo sabe la doctora Villafañe, quien también agradezco muchísimo la gentileza que tuvieron de participarme de esta posibilidad de compartir con ustedes siquiera unos breves instantes. Por supuesto, también es una distinción para mí que lo sea no solo en la primera sesión del instituto, sino que esa primera exposición esté a cargo del maestro Altamira Gijena, con quien además tuve la posibilidad en mis tiempos de estudiante de cursar y lo que aprendí de Derecho Administrativo puedo decir que lo aprendí de él en aquellos tiempos a esta parte. Así que para mí es en serio una distinción. Les ruego me disculpen porque no me puedo quedar, me hubiera gustado hacerlo, pero como saben tengo clases ahora en unos minutos, pero agradezco el convite para una próxima ocasión y trataremos de estar con alguna frecuencia desde el instituto, como institucionalmente hablando, pero a título personal también, acompañando las actividades que ustedes vienen manteniendo con éxito y con solvencia de una buena cantidad de años a esta parte. Así que agradecido de mi parte como director del departamento que puedan funcionar y quedo a disposición para futuros eventos. Hasta pronto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Le vamos a dar a continuación la palabra a la doctora Liliana Villafañe para que nos explique a todos nosotros un programa muy interesante que vamos a desarrollar acá en el instituto. Y bueno, Liliana, ¿por qué no Es, te haces? gracias, doctor. Bueno, bienvenidos a todos al nuevo ciclo del instituto y este año renovando energías, proyectos, planteando nuevos objetivos y propuestas. Entonces, hemos pensado con el equipo que estamos trabajando en el instituto en realizar una convocatoria para publicar una obra colectiva de parte del Instituto del Derecho Administrativo referido a temas vinculados a los programas de las asignaturas Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. Hemos planificado diferentes etapas y una de ellas es la que van a recibir por mail ustedes, una consulta acerca si desean o no participar, con un plazo hasta el 30 de abril, y luego las personas que nos digan sí a esta invitación van a recibir las condiciones y, digamos, reglamentarias para formular la presentación y luego, bueno, formará parte de una obra colectiva y será publicada en nombre del instituto. Así que están todos invitados y van a recibir la comunicación vía mail. Doctor Palazzo.
Perfecto. Muchas gracias, Liliana. Bueno, entonces le vamos a conceder la palabra al director honorario de este instituto, el doctor Julio Altamira Gijena, que nos va a hablar de un tema de muchísima actualidad y seguramente con la profundidad que él siempre afronta estos compromisos científicos. Nos va a hablar de los servicios públicos y de la actividad privada que interviene en su prestación. Así que, Julio, te concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a participar en esta primera sesión del año del Instituto de John Capital. Voy a comenzar por dar un concepto sobre el servicio público. Definir el servicio público es complicado, a tal punto que cada autor que ha escrito sobre este tema ha dado su propia definición. Algunos han tenido en cuenta a la persona que tiene a su cargo la prestación de servicio y, por ello, el énfasis se lo han puesto en el Estado, ya que, según esta teoría, que podríamos llamar estatista, el servicio público solo puede ser prestado por el Estado. Otros, menos estatistas, reconocen que puede ser prestado por el Estado directamente o indirectamente, a través de cualquier otra persona, otorgándole el título jurídico de concesionario o licenciatario del servicio público. En cambio, hay quienes han puesto el énfasis en los destinatarios o beneficiarios, por ser una actividad de prestación destinada al público en general. Otros le dan importancia al régimen jurídico al que está sometido el servicio, que es derecho público, más precisamente de derecho administrativo. Finalmente, hay quienes han colocado el acento en el fin, la satisfacción del interés público. Por ello, no daré una definición, sino un concepto. Es toda actividad de prestación a cargo del Estado en forma directa o indirecta, que tiende a satisfacer el interés público mediante un régimen de derecho público. Analizaré este concepto. Es una actividad de prestación, ya que si no se realiza, no hay servicio. Y esto debe ser permanente, regular y continuo, por lo que no puede interrumpirse ni suspenderse, sino por causas debidamente acordadas, pues, de lo contrario, surgiría responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados, y esta será estatal, si es el Estado quien debe prestar el servicio, y no lo hace, o del concesionario y licenciatario, si son ellos los que han interrumpido el servicio. Debe ser ejecutado por el Estado, quien lo puede hacer de forma directa o indirecta a través de terceros, que se encuentran vinculados contractualmente para la realización de una determinada actividad. De ese contrato nacen derechos y obligaciones, no solo para las partes, contratista y contratado, sino también para terceros, como son los usuarios y los beneficiarios del servicio. Las cláusulas que figuran en el mencionado contrato deben ser respetadas por todos, pues tienen la misma validez jurídica que una ley. La finalidad es la satisfacción del interés público, o como bien dice el preámbulo de nuestra Constitución, el bienestar general. El servicio público está sometido a un régimen de derecho público y, por lo tanto, el prestador de servicios tiene una serie de prerrogativas que lo diferencian de las normas del derecho privado, como es la posibilidad de aplicar sanciones, como son las multas al usuario que ha infringido las normas que reglamentan el servicio. Reseña histórica. Toda actividad que ha sido declarada por el legislador como servicio público ha comenzado siendo prestada por los particulares para satisfacer sus necesidades y, posteriormente, las de otras personas hasta llegar a la satisfacción del interés público. Un ejemplo puede ser suficiente para aclarar este concepto y, por ello,
me referiré al transporte público urbano o interurbano de pasajeros. El primero comenzó como un favor que una persona le prestaba a su vecino, trasladándolos en carretas y carros, tirados por caballos, hasta el mismo lugar que él iba. Posteriormente, fijó un precio, un recorrido y un horario. También posteriormente, fueron cambiando los carros por carretas y por vehículos a motor, aumentando la capacidad de pasajeros. Fue en esa oportunidad cuando el legislador advirtió que de esa manera un particular satisfacía un interés general, como es el traslado de personas, y entonces resolvió declarar los servicios públicos y dictó normas que lo reglamentan. Luego se determinó que quien quisiera prestar un servicio debía solicitar autorización y se encontraba obligado a cumplir con la reglamentación que se había dictado al efecto. Primero, se le otorgó un permiso que como tal era precario y podía ser en cualquier momento revocado. Posteriormente, fue mediante un contrato y recibió el nombre de concesionario o de permisionario. En este caso, se adquirió estabilidad y, por lo tanto, no podía ser revocado antes de tiempo, sin causa, por lo que, si el Estado decide revocarlo anticipadamente, debía abonar los daños y perjuicios que esa medida ocasionaba al contratista. Si analizamos la historia del servicio público en nuestro país, advertiremos que en un primer momento fue prestado por los particulares, como en el caso de la luz, el teléfono, el tranvía, ferrocarriles, etc. Posteriormente, y en la Constitución de 1949, que modificó la de 1853, se estableció que los servicios públicos solo podían ser prestados por el Estado y, por ello, se expropiaron los derechos que tenían los prestadores de esos servicios públicos, pasando todo a mano del Estado. En la década del 90 del siglo XX, se resolvió privatizar la mayoría de los servicios públicos, quedando solo en poder del Estado unos pocos servicios, algunos en forma monopólica, como es el servicio de bomberos, y otros en forma recurrente, con el particular, como es el servicio del transporte público de pasajeros. Destaco que el Estado por ley puede considerar que una actividad que prestan los particulares pasan a ser servicios públicos, como fue el caso del servicio de Internet, o dejar de serlo para pasar a ser un servicio de interés público, como fue el caso de las pompas fúnebres. Por ello, tiene eminentemente un carácter político, por lo que puede variar de un país a otro y como nuestro sistema federal de una provincia a otra. Como se trata de una medida eminentemente política, escapa al control judicial, ya que los jueces tienen competencia para analizar las cuestiones jurídicas, pero no las cuestiones políticas, y mucho menos analizar la conveniencia y la oportunidad. Creación, organización, modificación y supresión de los servicios públicos. La doctrina nacional y extranjera se encuentra dividida al determinar si una actividad que va a ser prestada como servicio público debe ser creada necesariamente por ley y, por ello, solo es competente el legislador, o si, por el contrario, puede ser efectuada por acto administrativo del Poder Ejecutivo. La mayoría de los autores sostienen que solo puede ser por ley, teoría que comparto, utilizándose como plataforma jurídica el inciso 18 del artículo 75, que establece expresamente que es atribución del Congreso de la Nación proveer lo conducente a la prosperidad del país. Además, por lo general, afecta derechos constitucionales, como el derecho de trabajar, el de libertad, el de propiedad, cuyos límites solo pueden ser impuestos por ley. En cambio, otra parte de la doctrina que es minoritaria
y ha sido defendida en nuestro país principalmente por el extinto profesor Miguel S. Marianov, dice que se trata de una atribución propia del Poder Ejecutivo. Y el fundamento constitucional está en el inciso primero del artículo 29 de nuestra Constitución. Por ser el responsable político de la administración general del país, y es un claro ejemplo de actividad administrativa del Estado comprendida en la zona de reserva de la administración pública. Con relación a la organización, o sea, establecer los detalles acerca de cómo se va a prestar el servicio, es una actividad que, por su complejidad y especificidad, y a los fines que el servicio se preste de forma eficaz y eficiente, está a cargo de organismos técnicos dependientes del Poder Ejecutivo, quienes son los encargados de elaborar las normas y especificaciones técnicas que regulan el servicio. Y esas normas reglamentarias pueden ser modificadas en la medida de los avances tecnológicos. Por ejemplo, establecer que los colectivos deberán ser en los sucesivos eléctricos y no podrán seguir siendo a gas como es en la actualidad. Es por esta razón que las normas que regulan la prestación del servicio público pueden ser modificadas. Y si esa modificación trae como consecuencia un daño al prestador del servicio, éste podrá solicitar la correspondiente indemnización por los perjuicios que tal medida le ha producido. Con relación a la supresión del servicio, se debe disponer por ley si por ley ha sido creado, en virtud del paralelismo de la forma, y puede deberse a dos razones. Una es que haya desaparecido la necesidad pública y, por lo tanto, esa actividad no será más prestada. La otra puede ser consecuencia en la modificación de la concepción filosófica que tenga el Estado sobre ese servicio. Por ejemplo, que el servicio bancario o el servicio de seguro deje de ser prestado por el particular y lo sucesivo solo deberá ser prestado por el Estado. En estos ejemplos, la necesidad de satisfacer el servicio subsiste. Lo que ha cambiado es que quién va a prestar en lo sucesivo el servicio. Carácter del servicio público: continuidad, regularidad, igualdad, obligatoriedad. Continuidad. Como su nombre lo indica, un servicio público no puede ser interrumpido, porque entorpece la finalidad para lo cual ha sido creado, la satisfacción de interés público. Con cualquier servicio público que se ponga como ejemplo, provisión de agua potable para el consumo de las personas, gas, luz, etc., se llegará a la conclusión que no puede ser interrumpido, por lo que la continuidad es un carácter esencial y debe ser analizado en cada caso, ya que no es un concepto absoluto, pues las circunstancias de que ciertos servicios públicos no se presten algunos días, como por ejemplo el servicio de recolección de residuos o de barrido y limpieza de calles, no significa que el servicio se haya interrumpido, sino que durante ese periodo está prevista en la norma que lo regula que el mismo no se va a prestar. Si el servicio se interrumpe, el prestador comete una falta y puede ser sancionado por el Estado o el ente de control que tiene atribuciones para aplicar sanciones como son las multas. Desde la década del 90 del siglo XX, se crearon en las naciones y en las provincias entes reguladores de servicios públicos, que son los encargados de controlar que el prestador cumpla con sus obligaciones fijadas en los reglamentos de los servicios. La regularidad es otro de los caracteres y significa que el servicio público debe prestarse de acuerdo a las normas preestablecidas, las que reciben el nombre de reglamento del servicio. Allí se establecen todos los detalles técnicos que el prestador no puede ignorar y está obligado a cumplir. Y estas normas, como lo he dicho, pueden modificarse a medida que la ciencia y la tecnología se vayan modernizando. Y si, como consecuencia de ese cambio,
se produce una alteración en la ecuación económica financiera, el prestador puede solicitar una modificación en las tarifas que deben ser justas y razonables. La igualdad es otro de los caracteres del servicio, que nuestro país tiene como fundamento el artículo 16 de la Constitución Nacional. Y, por ello, todo aquel que use el servicio tiene derecho a que se le dé el mismo tratamiento jurídico y económico que se otorga a los demás en las mismas condiciones. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque en numerosos servicios el prestador puede efectuar descuentos o bonificaciones a ciertos clientes que considera grandes usuarios o grandes consumidores. Y este proceder no altera el principio de igualdad, por lo que, apoyándose en ese principio, un usuario que usa, por ejemplo, el ferrocarril una vez al mes, puede pagar más que el que lo usa todos los días, ya que el prestador del servicio ferroviario puede disponer que esa persona va a tener un beneficio pagando menos que el otro. La obligatoriedad es otro de los caracteres del servicio público. Y hay que distinguir de la obligatoriedad de los que prestan el servicio y la obligatoriedad de los usuarios. El que presta el servicio no puede elegir el usuario, en tanto y en cuanto éste cumpla con el reglamento. En cambio, para el usuario, hay servicios que no son obligatorios, hay servicios que son obligatorios y otros que no lo son. Entre los obligatorios podemos mencionar el agua corriente, en el que están todos obligados a usar el servicio de la prestadora en lugar de hacerlo de su pozo o de un aljibe. Hay otros servicios que son facultativos para el usuario, como el servicio de transporte urbano de pasajeros o interurbano, o el servicio de teléfonos, o el de correos. Estatuto jurídico de los empleados de servicios públicos. Es indudable que para la prestación del servicio, ya sea que lo lleve a cabo el Estado en forma directa o indirecta, a través del concesionario, debe utilizar personas humanas que reciben el nombre de empleados, los que se encuentran sujetos a las normas del derecho laboral, y por ello, cualquier conflicto que se presente, sea individual o colectivo, debe ser sometido para su solución a los tribunales con competencia en materia laboral. Estoy en total desacuerdo con esta teoría, porque participo de la idea que los empleados que realizan servicios públicos deben encontrarse vinculados por normas del derecho administrativo y no por normas del derecho laboral, ya que, ante la duda, el juez debe estar a favor de la prestación del servicio, o sea, debe velar por la satisfacción del interés general. En cambio, si el que atiende el caso de un juez laboral toma como plataforma jurídica los principios del derecho laboral y en caso de duda debe estar a favor del empleado o del obrero, lo que significa estar a favor del interés individual y no del interés general de la sociedad. Huelga de los servicios públicos. Los estudiosos del derecho laboral sostienen que la huelga es un derecho. En cambio, para el derecho administrativo, la huelga no es un derecho, es un hecho, pues consiste en la interrupción del servicio, lo que es ilegal, ya que el mismo debe cumplirse inexorablemente de acuerdo a las normas que lo regulan. El distinguido profesor francés Gaston Jess enseña que la huelga y el servicio público son nociones antinómicas, ya que la huelga es un hecho que subordina el funcionamiento de los servicios públicos a los intereses individuales del que lo realiza. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que paralizar un servicio público, aduciendo el ejercicio de un derecho huelga, por más constitucional y legítimo que se aduzca ese derecho, es entrar en colisión con los caracteres propios del servicio, ya que éste se presta en beneficio del interés general,
En cambio, el que realiza una huelga lo hace teniendo en cuenta su propio interés. Es por esta razón que hay dos intereses en común. Uno es el interés general, el interés de la comunidad, que se verá perjudicado si el servicio se paraliza. Y el otro es el interés individual del obrero o del empleado, que lo hace para que se respete su derecho y considera conculcado por el patrón. No es lo mismo que el patrón sea una sociedad comercial o industrial, que sea el Estado o concesionario de un servicio público, porque los intereses, como ya lo he dicho, son distintos. Y no se puede poner como ejemplo el perjuicio, y se puede poner como ejemplo el perjuicio que ocasiona a una sociedad si durante un día no hay luz, no hay gas, no hay agua corriente, porque con ello se puede poner en peligro la salubridad y la seguridad pública, por lo que se advierte con facilidad la gran diferencia que hay entre las consecuencias de la paralización que se realice por parte del personal del sector privado o del sector que presta servicios públicos. Como solución, se ha sostenido que en numerosas oportunidades que en caso de huelga no podrá paralizarse totalmente el servicio. Por ejemplo, de salud, estableciéndose guardias mínimas y de esa forma el sacrificio para la sociedad será lo menor posible. Naturaleza jurídica de la relación entre usuario y prestador del servicio. Sobre la naturaleza jurídica existente entre usuario y prestador de un servicio público, la doctrina nacional y extranjera se encuentra dividida. Para unos existe una situación reglamentaria y para otros es contractual, la que a veces dividen en contratos de derecho administrativo, teoría de la que participo, y contratos de derecho privado o contratos de adhesión. Es por esta razón que previamente se deben efectuar las siguientes distinciones, como por ejemplo, hay personas que jamás en su vida han utilizado un servicio prestado por el Estado, como es por ejemplo el servicio de bomberos. No obstante ello, ese servicio siempre estuvo a su disposición, por lo que se ha pagado mediante los impuestos, aunque no lo utilice. Distinta es la situación de aquella persona que ha concurrido a hospitales públicos o a establecimientos educacionales estatales, donde recibió educación primaria, secundaria e incluso universitaria. En estos supuestos, tuvo un derecho subjetivo de carácter administrativo que ejercitó. En cambio, en el caso anterior, tuvo ese derecho, pero no lo ejerció. O sea, que entre el prestador del servicio y el usuario, o el potencial usuario, existe una relación de derecho administrativo, es decir, un derecho subjetivo de carácter administrativo, que en algunos casos lo ejerció y en otros no, pero en ambos lo abonó mediante el impuesto. Y en el supuesto que exista un desconocimiento de derecho subjetivo de carácter administrativo, lo faculta acudir a los tribunales para el restablecimiento de esos derechos. Es por esta razón que si el servicio no se presta, o se presta en forma deficiente o irregular, el afectado debe, primero, acudir ante el mismo prestador del servicio presentando su queja, y si no obtiene la solución a su problema, deberá acudir al órgano de control, quien, como lo hemos dicho, tiene atribuciones para sancionar al prestador de ese servicio. En el supuesto que el órgano de control no solucione sus problemas, necesariamente deberá acudir a los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo a fin de lograr el restablecimiento de ese derecho conculcado. Veamos ahora la admisión. Admisión es el acto administrativo expreso o tácito mediante el cual el prestador del servicio considera que puede hacer uso del mismo por haber cumplido con las normas que lo regulan. En otras palabras,
Para ser usuario es necesario ser admitido y para hacerlo es preciso analizar cada servicio ya que varían los requisitos en cada uno de ellos. En efecto, para ser usuario del servicio público de transporte interurbano de pasajeros, es necesario haber pagado la tarifa fijada por el órgano de control. En otros casos, por ejemplo, para el transporte urbano de pasajeros, es necesario colocarse en lugares indicados como parada de colectivo, para que éste se detenga y abonar el precio del boleto. Lo significa que, para poder hacer uso del servicio público urbano de pasajeros, son necesarias dos condiciones. Una, que se encuentre en el lugar de la parada del colectivo, pues el colectivo no puede parar en cualquier lugar. Y segundo, que al ascender pague el boleto o demuestre haberlo pagado con anterioridad. Es por ello que para lograr la admisión de un servicio público es necesario demostrar que se ha cumplido con los requisitos esenciales y generales que para cada uno de ellos se ha determinado. Una vez lograda la admisión, se obtiene el derecho subjetivo de carácter administrativo para la prestación del servicio. Y si éste no se presta o se hace de forma irregular, tiene derecho, como ya lo he dicho, a acudir al órgano de control, en primer lugar, y posteriormente a los tribunales con competencia en lo contencioso unitario. Veamos ahora la retribución del servicio. Este tema se encuentra vinculado con el derecho tributario y es un ejemplo de relación que existe entre esta rama del derecho y el derecho administrativo. En derecho tributario se estudian los tributos en general, que son parte de los recursos, ya que no son los únicos con que cuenta el Estado para hacer frente a los gastos que, con fines de promover el bienestar general, está obligado a efectuar. El Estado cuenta con diversos recursos para poder realizar sus obras y prestar sus servicios, que la doctrina lo ha denominado como no tributarios, porque pueden provenir del arrendamiento de bienes que pertenecen a su dominio público o privado, o de herencias vacantes, o de legados, o de donaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Uno de esos tributos son los impuestos, y su fundamento es la capacidad contributiva de las personas, y se recauda para solventar actividades estatales, como la que se presta en los hospitales públicos, en los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, en las bibliotecas públicas, etc. Existe además la tasa, que es la retribución por un servicio público prestado, el que debe ser individual, indivisible y perfectamente determinado. Por ello, la diferencia con el impuesto es que la tasa se paga por un servicio determinado. En otras palabras, es una cantidad que se adeuda con motivo de una contraprestación estatal. Por ello se ha sostenido que si el servicio se presta, la tasa no se debe. Existen algunas excepciones, como por ejemplo la establección de contrato de concesión para la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. En él se establece que el propietario de un inmueble rentista tiene obligación de abonar un cargo por metro cuadrado, aunque no utilice el servicio, por el solo hecho que la red pasa al frente de su propiedad y depende de su voluntad que la conexión se realice. Con el transcurso del tiempo, y apoyándose en una teoría filosófica de solidaridad social o de Estado benefactor, la diferencia existente desde un comienzo entre el impuesto y la tasa fueron poco a poco desapareciendo, ya que en la actualidad no son tan nítidas como para sostener que son sustancialmente distintas. Y para ello me apoyo en algunas jurisprudencias de tribunales provinciales, como así también de los federales, y en algunos códigos tributarios. Pongo como ejemplo el Código de la Tributaria de la Municipalidad de Córdoba,
que expresamente establece las denominaciones empleadas en este código y demás ordenanzas tributarias para designar tributos, tales como contribuciones, tasas, derechos, gravámenes, impuestos o cualquier otra similar, deben considerarse como genéricas, sin que implique caracterizar los tributos ni establecer su naturaleza jurídica. Ver artículo 8 de la Ordenanza Municipal 10.363. En numerosos medios de comunicación se dice que la enseñanza pública es un servicio gratuito, lo que también se sostiene con relación a la prestación de la salud pública, y por eso dicen que los hospitales atienden en forma gratuita. Pero esto es un error conceptual, ya que no hay servicio público gratuito. Todos son retribuidos. Lo que sucede es que varía la forma en que se paga ese servicio público, pues algunos se pagan de forma indirecta mediante el impuesto, y otros mensualmente, como es la luz, el gas, el agua, o cada vez que se lo utilice, como es el transporte de pasajeros. Otra forma de retribuirlos es mediante el canon, que es la contribución que realizan algunos propietarios de bienes e inmuebles, por ejemplo, propietarios de huertas o de quintas, que deben pagar el riego que utilizan, o por la extracción de áridos pertenecientes al dominio público, como los que se encuentran a orillas de los lechos del río. En esos casos, el contribuyente debe abonar el mencionado canon ante la Dirección Provincial de Hidráulica. La tarifa, que algunos administrativistas denominan precio, es la retribución efectuada por la prestación de un servicio público de uso facultativo, como es el del gas, la luz, el teléfono o el transporte. Las tarifas son fijadas y aprobadas por el poder público, algunas veces directamente por el Estado, y en otras ocasiones a través del ente de control, pero siempre a solicitud del prestador del servicio y en base a las operaciones aritméticas por él realizadas, teniendo en cuenta no solamente el costo del servicio, sino también el beneficio que tiene derecho a obtener por la prestación de ese servicio público. El precio o la tarifa puede modificarse en más o en menos, ya que varía con relación al tiempo, pues cambian los costos que tiene el prestador del servicio durante cada periodo que se fija en el reglamento. Una tarifa que no se modifique perjudicaría al prestador del servicio si ésta es menor al costo del mismo, o al usuario si el precio es superior al que corresponde, pues al fijarse el precio de la tarifa debe tenerse en cuenta que debe ser justo y razonable, ya que, de lo contrario, se viola el derecho a propiedad, celosamente protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es por ello que la jurisprudencia ha sostenido que toda modificación a la tarifa debe ser justificada en análisis técnicos, económicos, financieros y legales. El Estado puede disponer que el precio sea el real o que el precio sea un precio político, en el sentido de que una parte lo paga el usuario del servicio y la otra parte la abonan todos, aunque no lo usen, mediante el impuesto, con el objeto que el usuario de ese servicio público no se vea tan perjudicado por su valor y de esa forma no incida gravemente en su economía familiar. Y pongo como ejemplo el precio fijado en el transporte urbano de pasajeros, propiedad de los bienes utilizados para la prestación de servicio. Si el Estado presta directamente el servicio, utiliza los bienes de su propiedad que integran el dominio público y como tales son inembargables, inenajenables e imprescriptibles. En otras palabras, se encuentran fuera del comercio, por lo que para venderlos debe anteriormente desafectarlos.
Si el servicio lo presta un tercero que recibe el nombre de concesionario, puede utilizar los que son de propiedad del Estado y en ese caso deberá mantenerlos, renovarlos e incluso incrementarlos y devolverlos al finalizar el contrato. Pongo como ejemplo el caso de los ferrocarriles de pasajeros, los subterráneos a Ciudad de Buenos Aires, en el que el contrato suscrito entre el Estado y el concesionario incluye varios anexos, siendo uno de ellos el inventario de bienes, donde se detalla la cantidad y calidad de cada uno de ellos. En una de las cláusulas del contrato se especifica también las condiciones en que deberán ser devueltos al Estado. En otros casos, los bienes que utiliza el concesionario son de su propiedad, los que, al finalizar la concesión, pueden o no ser entregados al Estado, según se establezca en las cláusulas del contrato, como es el caso en los contratos de agua, de cloaca y de gas. Y al finalizar el contrato de concesión, algunos bienes, como son las cañerías utilizadas, deben pasar a ser de propiedad del Estado cuando finalice el contrato. O sea, que el concesionario puede servirse de bienes que le proporciona el Estado o bienes que le pertenecen. Y pongo como ejemplo el transporte urbano o interurbano de pasajeros, donde los colectivos son de propiedad de la empresa. En las cláusulas del contrato se dispone que el concesionario tiene el deber de declarar y detallar los bienes que utilizará para la prestación. Deberá someterlo a la evaluación del ente de control, quien puede autorizar su incorporación, lo que hará que queden afectados el servicio. Es por esta razón que los bienes pueden ser embargados, prendados o hipotecados, pero no pueden ser secuestrados por el acreedor, porque si los secuestra, se va a alterar la continuidad y la regularidad del servicio. Es indudable que si los bienes que él ha adquirido están prendados, debe hacerlo conocer al concedente o al ente de control según se establezca en el contrato. El concesionario utilice bienes del Estado o de su propiedad, está obligado a mantenerlo en buen estado y renovarlos cuando el plazo se encuentre vencido. Y pongo como ejemplo los ómnibus que en la ciudad de Córdoba no pueden tener más de 10 años de antigüedad. Se establece en el contrato que el concesionario tiene la obligación de cumplir no solo con el mantenimiento de los bienes en buen estado, sino con la renovación de los mismos, o sea, debe hacer conocer el plan de inversión y la renovación de los bienes. Veamos ahora servicio de interés público. Es decir, actividad privada de interés público. Las necesidades públicas no son satisfechas únicamente mediante la actividad de prestación a cargo del Estado de forma directa o indirecta. También se alcanza esa finalidad con prestaciones a cargo de la actividad privada. El interés público de estas actividades se hace entonces patente y el Estado termina por convertirlas en objeto especial de su atención. Esas actividades privadas que satisfacen el interés público en el derecho continental americano y europeo se conocen con el nombre de servicio de interés público o actividad privada de interés público, que una parte de la doctrina llama servicios públicos e impropios, que son aquellas actividades que están reguladas por el Estado, que tienden a la satisfacción de interés general y para su realización necesita de una autorización estatal. Y pongo como ejemplo las actividades que realizan los institutos de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, los hospitales y sanatorios, los bancos, las compañías de seguros, etc. Todas estas actividades privadas están sometidas a un régimen especial y están controladas por organismos especiales. En el caso de los bancos, por el Banco Central.
En el caso de las compañías de seguros, por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En el caso de los hospitales y sanatorios privados, por el Ministerio de Salud de la Nación o de las provincias. Los institutos de enseñanza privada, por el Ministerio de Educación de la Nación o de la provincia, porque nuestro país es un régimen federal, como sabemos. Estos entes públicos, además de la atribución, de atribución de estos entes públicos, tienen además la atribución de control, tienen la facultad para aplicar sanciones, que pueden llegar incluso hasta la cancelación de la autorización otorgada oportunamente. Hay varias diferencias entre el servicio público y estas actividades privadas de interés público, y considero que las más destacables son la de la obligatoriedad y la de la igualdad. Con relación a la obligatoriedad, los bancos, como las compañías de seguros, no están obligados a tenerlos como cliente a toda persona que solicite ser cliente, ya que tienen atribución para seleccionar a su clientela. Circunstancia que, como ya lo he dicho, no sucede con los servicios públicos, en que el prestador está obligado a prestar el servicio público a todo aquel que lo solicite. En otras palabras, no puede elegir al usuario o al beneficiario. Con relación a igualdad, sucede lo mismo, ya que puede un banco o una compañía de seguro otorgar ciertos beneficios a un cliente que considere importante, y por ello está facultado para determinar los beneficios a asignar a cada uno de sus clientes. En lo que respecta a otra actividad de interés público realizada por los particulares, es la que realizan los servicios fúnebres, cuya autorización y control corresponde a cada municipio. Como se trata de una cuestión eminentemente política, estos servicios de interés público pueden pasar en cualquier momento a ser servicios públicos, y esto sucede principalmente en los regímenes socialistas, donde no hay tal distinción, ya que todos son servicios públicos. No hay actividad privada de interés público. Me voy a referir ahora a mi experiencia en Burdeos y en Varsovia. En el año 1974, realicé 2 cursos de posgrado sobre el mismo tema, servicio público, en 2 lugares distintos, en Burdeos y en Varsovia. En Burdeos, la cátedra estaba a cargo del eminente profesor Jean-Marie Obi. En esa oportunidad estudié el servicio público y advertí que la diferencia que había entre el servicio de interés público entre servicio público y servicios de interés público realizados por los particulares o como actividad privada es exactamente lo mismo que se realiza en nuestro país. Fue diametralmente opuesta a la enseñanza que recibió en Varsovia, ya que en esa época, 1974, no existía tal diferencia, porque todas las actividades eran declaradas como servicio público y las personas que los prestaban eran considerados empleados públicos. En esa época, la filosofía imperante era el marxismo, es decir, una doctrina eminentemente estatal, y por ello los servicios públicos los prestaba en forma monopólica el Estado. Me llamó poderosamente la atención que algunas profesiones que nosotros las consideramos y las consideramos actualmente liberales, como son los médicos, los odontólogos, los bioquímicos, etc., eran funcionarios públicos y solo podían realizar su actividad profesional en los hospitales públicos y estaban obligados a atender 8 horas diarias. Los pacientes no podían elegir a sus médicos, sino que debían ser atendidos por el médico que estaba de turno en el hospital. Y viceversa, el médico no podía elegir al paciente y por ello debía atender al que se le indicaba en ese momento. La arquitectura
en aquella época tampoco era considerada una profesión liberal, ya que los arquitectos eran empleos públicos, dedicados a proyectar y construir inmuebles para viviendas sociales, hospitales, cárceles, colegios, etc. Los habitantes no podían elegir su vivienda, y era la Dirección Nacional de la Vivienda quien disponía la que le correspondía a cada familia, en base al número de personas que tenía su casa. La ingeniería tampoco en aquella época era considerada profesión liberal, ya que los ingenieros eran empleados públicos y su actividad consistía en proyectar y ejecutar rutas, puentes, diques, etc. La abogacía era una profesión liberal sui generis, porque el cliente no podía elegir a su abogado, ni el abogado podía elegir a su cliente, ya que todo lo disponía el colegio de abogados, y quien era el que designaba el abogado que en ese momento estaba de turno para atender el asunto que se solicitaba. Si se solucionaba el problema sin necesidad de ir a la justicia, era el colegio de abogados quien determinaba los honorarios. En cambio, si se llegaba a la justicia, era el juez quien fijaba los honorarios. No existía en aquel momento contrato de quota litis, contrato de honorario al que estamos nosotros tan acostumbrados a redactar. Uno de los pocos casos en que los padres podían decidir sobre la formación de sus hijos era la posibilidad de optar entre el inglés y el francés en la escuela primaria y secundaria, ya que los otros dos idiomas, el polaco y el ruso, eran idiomas obligatorios. Tampoco los padres podían elegir el colegio para sus hijos, porque era una decisión que tomaba la Dirección Nacional de Educación Primaria o Secundaria, teniendo en cuenta el domicilio del alumno. Durante la realización de este curso de posgrado, me convencí una vez más que decidir que si una actividad va a ser declarada como servicio público, es una cuestión netamente política, y por ello le corresponde al Congreso de la Nación la decisión de establecer qué actividad será considerada servicio público de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Julio. Brillante como siempre. Así que te agradecemos infinitamente. Como es habitual en nuestras sesiones, si alguno de los presentes quiere agregar algún comentario o formular alguna opinión, le concedemos el uso de la palabra. Sí, Bueno. Luis levantó la mano. Adelante, Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo anda mi estimado titular? Bien, bien, bien. Bueno, no, a ver, dos cuestiones. Yo siempre, mi temor es, digamos, que los conceptos políticos sean ilimitados, digamos. Si es simplemente una cuestión política, definir qué es un servicio o qué no, que en lo cual concuerdo, pero si eso no tiene ninguna limitación, yo creo que le estamos consagrando un poder muy grande a la administración de turno, y yo no pienso, quizá por la práctica profesional, no pienso en el Estado autoritario soviético o nacionalsocialista, sino que pienso en cómo se manejan las comunas que están fuera del radar de la opinión pública en Córdoba, por ejemplo, hay comunas que tienen la totalidad de sus empleados en negro, sin ART, con una actividad pública que básicamente es informal.
y con una prestación de servicios totalmente precaria desde el punto de vista del derecho. Digo esto para decir una cuestión. Yo creo que ahí, en la determinación del servicio público, más allá de ser una cuestión que es discrecional, a mí, Pedro Frías, una vez, él tenía una frase que es: la discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad, no son sinónimos. Y es cierto. Y yo creo que ahí hay una norma constitucional que usamos poco, que es el artículo 28. O sea, uno no puede establecer un servicio público por fuera de un criterio de razonabilidad. Y la razonabilidad pasa, como lo explicó muy bien el doctor Altamira Gijena, pasa, yo creo que por una eficiencia, o sea, esa evolución de lo privado a contratos privados más complejos, al interés público y al servicio público que también reseñó. Yo creo que está cruzado por un principio de eficiencia, que tiene que ver con el principio de subsidiariedad que nos vino del derecho de la Unión Europea. Cuando las personas se pueden organizar mejor ellas que lo que pueda hacer el Estado metiéndose, el Estado no se tiene que meter. O sea, es un principio de subsidiariedad. Y yo creo que acá en el servicio público, yo creo que también, ojo, como resguardos de la libertad de las personas, porque si no llegamos a la Constitución del 49, donde todo era servicio público y el servicio público tenía que prestarse directamente por el Estado, y los mismos que crearon esa Constitución, sobre menos de 5 o 6 años después, con las concesiones petroleras en el sur, en los últimos tiempos de la segunda presidencia de Perón, tuvieron que reinterpretar la Constitución para poder dar concesiones petrolíferas. Entonces, yo creo que ahí llamar un poco la atención que, aunque sea una cuestión política, aunque sea una cuestión discrecional, no está divorciada del principio de razonabilidad, y yo creo que en una clave de ley ferenda, en una reforma constitucional, tendría que ponerse el principio de subsidiariedad, ando trabado. Porque lo que pueden hacer bien los individuos, yo creo que el Estado no se meta es una gran garantía, y quizás la mayor de las garantías para la libertad de todos nosotros, ¿no? Eso era esa acotación nada más. Por lo demás, brillante, y la verdad siempre se aprende mucho escuchándolo al doctor Altamira Gijena de esto, ¿no? Muchas gracias, Luis, por tu intervención. ¿Algún otro orador quiere? Sí, Carolina, doctor. Carolina, te escuchamos atentamente. Estás sin micrófono. Ahí está. Gracias, ahora te escuchamos. Bueno, con respecto a lo que dice Luis también, yo creo que es verdad las atribuciones que se toman las comunas, las intendencias, y también creo que lo que pasa es que la gente no se queja muchas veces. Somos muchas veces sometidos y aceptamos lo que el gobierno de turno propone como la elevación de las tasas sin prestación de servicio. En el caso de Trenquelauquen, hace poco salió un fallo muy bueno de un juzgado contencioso administrativo que le ordenó al intendente devolver las tasas porque no, le obligaba a los campesinos, a los agricultores que paguen por los caminos, y los caminos eran intransitables. Entonces, fue un fallo, un leading case, pero con motivo de la queja de que algunos productores ya no daban más con la inversión en impuestos y la poca ganancia, porque no podían ejercer su comercio libremente. Pero la verdad es que uno ve que la gente no se queja.
Entonces, ahí es cuando, o sea, la gente no es que no se queje, la gente evita ir a la justicia, porque ya sabemos de lo tedioso y lo largo que es lograr este tipo de fallos. Entonces, los gobiernos de turno, en realidad, terminan disponiendo arbitrariamente, como dice Luis, las facultades y las atribuciones que tienen como Poder Ejecutivo. Perfecto. Gracias, Carolina, por tu intervención. ¿Cómo estamos, Lili? Bien, no tenemos más manitos levantadas, doctor. Bueno, entonces con un fuerte aplauso lo despedimos al doctor Altamira y a todos los presentes y nos vemos en la próxima sesión el día 27. ¿Es así? Que vamos a tener una magnífica exposición sobre el tema del agua con dos expositores súper de lujo. Así que están especialmente invitados. Hasta luego.